Así que la coherencia y la cohesión que muestra, así como las referencias internas, es decir, citándose a sí misma la propia escritura, siendo de 1600 años de distancia entre una y otra, entre todas ellas, se citan a sí mismas y coinciden. Y son congruentes, y muestran una unidad indivisible dentro de esa tremenda diversidad. Así que encontramos estilos tan diferentes como historia, el Pentateuco, el libro de los Reyes, Samuel, Esdras, Nehemías, los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, eso es historia. Biografías, Josué, Ruth, Esther, Job, libros biográficos. Libros de derecho, el Éxodo y el Levítico, auténtica ley, estatutos, decretos, ordenanzas con sus leyes, leyes que han copiado otras naciones. Y te dicen, esto viene del Código Hammurabi que están copiados. Amigo mío, leyes que da Dios y que otras naciones desean, anhelan y se fijan en ellas y dicen qué buenas son y hacen así y las cogen. Estudia bien. Y sinceramente, partiendo de cero, no estudies las cosas partiendo de que esto es mentira o de que Dios no existe. Estudia como que no sabes si esto es verdad y no sabes si Dios existe. Y haciéndolo así, en sinceridad, te vas a encontrar la verdad y te vas a sorprender. Libros de profecía, como están los profetas mayores y los profetas menores, y el Apocalipsis. Los libros poéticos, como el Salmo, los Salmos, el libro de Cantar de los Cantares, los libros de sabiduría, como Proverbios y Eclesiastés, las crónicas, como es el libro de Números en el Pentateuco, que contiene muchas crónicas, y el número y los libros de crónicas, tal cual, y los de magisterios o doctrinales, las epístolas de los apóstoles. Participan unos 40 escritores distintos, en siglos distintos de la historia, y todos apuntando al mismo objetivo y propósito y en la misma línea, como hemos dicho. Esto es milagroso. Sin usar de mucha sobrenaturalidad, esto es milagroso, sin duda alguna. Y a ese milagro se le añade que es un libro perseguido, intentado de destruir a nivel mundial en numerosas ocasiones, y que ya llevamos 2000 años con él, más de 2000 años con él, y no hay forma de acabar con él. El libro más imprimido y con el que se estrena la imprenta de Gutenberg. Tenemos que tener en cuenta algo importante ante argumentos, y ahora vengo a lo que decía antes, argumentos flojos, como los que nos dicen, y lo que más coraje me da es que cuando son argumentos flojos y no sabemos qué contestar, quedamos nosotros peor, más flojos somos nosotros, pero bueno, pues es que la Biblia no dice nada de Norteamérica, es que la Biblia no dice nada del imperio mongol, es que la Biblia no dice nada de cuando, cuando se construyó el David de Miguel Ángel, cosas así históricas. Bien, la Biblia contiene historia, la Biblia contiene poesía, la Biblia contiene geografía, la Biblia contiene leyes. Pero la Biblia no es un libro de historia, ni es un libro de geografía, ni es un libro de leyes, ni de derecho, ni de medicina, ni de nada de eso. La Biblia es el libro que Dios pone a nuestro alcance para guiar al hombre en su propósito y en su objetivo, que es tu salvación de la perdición, del pecado, y darte vida eterna, darnos vida eterna. Para eso está escrita la Biblia, para eso Dios habló, para eso el Verbo se hizo carne y para eso está Dios revelándose. Porque amigo no quiere que tú seas un erudito en ciencias, en matemáticas, en letras, quiere que tú seas salvo. Que tenemos 80, 90, 100 años de vida y después ¿qué? Eso Dios lo sabe muy bien. Después que Dios lo sabe muy bien. Tú no lo sabes bien, yo no lo sé bien. Pero ahora Dios nos lo ha dicho. Después entras en la eternidad irreversible, donde no te vas a poder suicidar cuando venga eso que te encuentre si no te guste. Aquí sí, aquí te suicidas si no te gusta lo que te rodea, como el acto extremo de rechazo. No puedo más, esta vida es insoportable y me quito la vida. Y se acaba todo. No se acaba todo.
Y cuando llegues allá, no va a haber forma de solucionar nada. Un estado eterno, irreversible. No es poca cosa. Y es por eso que es suficientemente argumento de peso para Dios como para decir, vengo a por ti, es que te amo, no puedo consentir que lo que yo he hecho, cada criatura, cada alma la he hecho yo, cada persona es mía, hecha por mí. No puedo consentir que cada uno se pierda así porque sí. Vengo a buscarte. ¿Que quieres perderte? Es tu responsabilidad. ¿Quieres andar en esa perdición en la que estás? Es tu responsabilidad. Pero yo vengo a buscarte. Y para eso hago todo el movimiento de revelación, que es, como dice Hebreo, que su palabra y su misma persona en Jesucristo. Así se ha revelado Dios. Durante siglos, mediante los profetas, las escrituras, etc. Y en estos postreros tiempos, dice el escritor a los hebreos, se ha revelado en Hijo, en la persona de su Hijo. Bien. Por tanto, todo acontecimiento que no aparezca en las Escrituras no es un fallo en las Escrituras. Ah, mira, ¿ven? Esto no es palabra de Dios porque como aquí no pone que los romanos hicieron el acueducto de Segovia, ¿ven? Aquí ha fallado. No tiene sentido. Lo que no aparezca aquí es porque no es porque son temas innecesarios, porque no es necesario para el propósito que tiene Dios para tu alma y la mía. Se puede poner en modo vibración o algo así. ¿Escrita por hombres? Sí. Dios ha querido usar a hombres para escribirla. Ni animales, ni él mismo directamente. Hombres. Pero no es por voluntad de hombre, y mucho menos conforme a las intenciones humanas. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. A nadie, ningún hombre dijo, yo voy a escribir la profecía de Dios. Sí han habido muchos que han dicho el nombre de Dios, porque claro, saben que allá hay mucho poder, mucho negocio, mucha influencia. Dios dice, Dios me ha dicho, bueno, pues eso hay que verlo. Porque es cierto que precisamente una de las características que tienen los libros proféticos en la Biblia es que dicen palabra de Dios. Ningún libro que sea palabra de Dios, profecía de Dios, exime esa frase, sino que dice palabra de Dios que vino a palabra de Dios y reclama que es palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Se jugaba la vida al decir eso. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dada a Moisés decía, si alguno, profeta levantará entre vosotros, y si alguno dice palabra de Dios es, y no se cumpliere lo que dijera el tal profeta, ese morirá. Así que mucho cuidadito con intentar hacer negocio en nombre de Dios. No uses el santo nombre de Dios porque ibas a ser apedreado. Así que no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, personas que Dios tomó y los usó para su voluntad, hablaron ¿cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí lo tenemos. Como hemos dicho, David escribiría una poesía bellísima, pero el Espíritu estaba obrando en su corazón y llevando su pluma o lo que fuese, con lo que escribiese, en el papiro o en el pergamino, escribía aquello que tenía que ver después directamente con Jesucristo. Por eso se llaman salmos mesiánicos. Toda esa experiencia que él vive, después son paralelas a lo que después sería un descendiente suyo, un rey de Israel, un definitivo rey de Israel como es Jesucristo. Y así se manifestará. Y es salmo mesiánico, inspirado por el Espíritu Santo. Así que, por un lado, no es conforme a voluntad de hombre, pero es que encima no es ni siquiera conforme a los pensamientos ni deseos del hombre, ni a las tendencias humanas. La tendencia humana es sexual, si pensamos sobre todo en hombre.
que la hormona masculina lleva más o incita más en ese sentido, en todos actúan, ¿no? Pero el hombre es más, el tema sexual lo puede enloquecer y le lleva, y te prometen en ese sentido. Lo lógico es que hagas un libro donde te prometan, si cumples estas cosas, estas normas que yo te mando, un día vas a tener un mogollón de mujeres a tu disposición. Y las escrituras no te dicen eso. Eso no te lo enseña la Biblia, te enseña lo contrario. Que ni el cielo y el más allá va a tener que ver con cosas materiales de carne, sangre y deseos, ni pasiones carnales, sino que tiene un nivel glorioso muchísimo más elevado y muchísimo más placentero que el mismo mejor momento sexual de este mundo. Y que aquí, precisamente, te abstengas de un desorden sexual, sino que te mantengas dentro de los límites que Dios ha establecido. Eso vende pocos libros, amigos. No me lo uses como argumento. Si querías triunfar escribiendo una Biblia en este mundo y ser un bestseller, mejor escribe la que te diga que vas a tener mucho sexo y muchas mujeres. No me escribas lo contrario, porque no vas a vender ni uno. Ay, oye, pues no, pues ha funcionado. Y cuando denuncia la religión misma y la hipocresía del religioso, ¿eso cómo es? O sea, que nos van a descubrir, que nos quitan el negocio. Y ahí está, señalando el pecado, poniendo así con el dedo de culpable a todos. Y ni siquiera el mismo apóstol Pablo se pone como una persona santa, sino pecadora, perdonada. Y la misma Madre de Jesucristo se presenta como aquella que recibe la salvación del Salvador, del Señor. También la necesita. Y tantos casos donde demuestra que nuestros principios éticos, morales y espirituales están caídos y no pueden producir algo tan perfecto y tan excelso como es la ley de Dios, la palabra de Dios. Así que sus demandas se encuentran en contra de nuestra tendencia o nuestros anhelos que salen de nuestro corazón. Lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre, dice el Señor. Tus discípulos han comido esto, o han comido con las manos sucias. Están contaminados. Y dice el Señor, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Del corazón no puede salir la palabra de Dios. Del corazón no puede salir algo tan recto en moral, en ética y en espiritualidad. Es absurdo. Así que, tanto en lo que surge en nuestros propios corazones, como en la cultura que nos rodea, va en contra de lo que tiende la Biblia. Culturas politeístas, culturas poligámicas, en los tiempos de los romanos, los tiempos de los griegos, no sé cuántos dioses y cuántas mujeres se podían tener, las que fueran. Y pedofilia, y tantas burradas. Y me vas a decir que esto lo ha hecho, sale de dentro del hombre. Pues mira, la influencia cultural era totalmente contraria. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, le dice Pablo a los colosenses. El apóstol Pablo a los colosenses habla de nuestra condición como humanos. ¿Qué es lo que éramos? Extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, hablando de Jesucristo. Esa es nuestra situación natural. Extraños y enemigos en nuestra mente. Nuestros pensamientos van por inercia en contra de los pensamientos de Dios y de la voluntad de Dios. No me digas que la Biblia la ha inventado el hombre. O las escrituras la han inventado. Así que, por otro lado, el resultado de su ministerio, de los escritores, o los autores de la palabra de Dios, estos 40 distintos, en muchos casos les supuso la persecución.
la prisión, el desprecio, el menosprecio, martirio, sacrificio incluso, aserrado, como dice Isaías, fue aserrado, cortado con una sierra por la mitad, de arriba abajo, de abajo arriba, echado al fuego, escupido, azotado. El apóstol Pablo sufrió inmensas penalidades por causa de sus palabras y de sus escritos. Segunda de Corintios 4, 5 al 6 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 5 a 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, como he dicho antes, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Por poner un ejemplo de los muchos que hay en cuanto a ese choque que es cultural y que no se corresponde a la lógica, es, por ejemplo, el relato de los evangelios, donde nos enseña que los primeros que van a la tumba de Jesucristo y se encuentra la tumba vacía y se encuentran directamente en un encuentro personal con el Jesús resucitado, con el Hijo de Dios ya vencida la muerte y las cadenas de la muerte que los retenían ahí durante 3 días, y ahora lo ven nuevo, casi irreconocible, y dan la noticia a los apóstoles, son mujeres, que me van a decir a mí que hace 2000 años en la cultura judía, donde en los tiempos de Roma, donde una mujer estaba al nivel de un perro. A ver si le agradecemos un poquito al Señor lo que Él hizo con la humanidad, poniendo al mismo nivel de honor al ser humano, tanto esclavo como libre, tanto al judío como al gentil, tanto al hombre como a la mujer. Puso igualdad y honor en el ser humano, ¿eh? Y eso a ver si lo tenemos en cuenta y lo agradecemos en estos tiempos de tantas cositas de este estilo. Tener en cuenta que una mujer era tratada como a nivel de animal, de perro. Y ahora me va a decir que se va a escribir una historia poniendo a la mujer como la que se encuentra directamente con el resucitado y tienen el privilegio de dar las primeras noticias a los apóstoles. ¿Qué me dice? Sería Pedro y sería Juan los primeros, ¿no?, que se lo encuentran. No, fueron las mujeres. Y el contexto no era feminista. Tampoco tienen que ver los escritos bíblicos con fábulas folclóricas de pueblos primitivos, sino que son hechos que muchas veces han constituido